Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Buenas noches, doctor. Feliz día. Gracias. Feliz Hoy es día. día suyo y de sus colegas. Sí, sí, hoy es el día del profesor y la profesora. Igualmente nosotros como universidad, ya que estamos esperando que se sume alguien más, como universidad, eh, por una resolución del Consejo Superior se estableció el 16 de abril como el día del profesor y la profesora universitaria. Hizo como un día específico del profesor de la universidad porque ese día se firmó en el 2015, se firmó el convenio colectivo de trabajo. Bueno, la presidenta le entregó a la CONADU, que es la Federación de Gremios de los Docentes Universitarios, le entregó el decreto que le reconocía el convenio colectivo de trabajo. Miren ustedes que los docentes universitarios no tenían convenio colectivo de trabajo desde los primeros de la década del 40. Recién lo tuvimos en el 2015. Así que se instauró el 16 de abril como el Día del Docente Universitario. Pero gracias, bien recibidos los saludos. Bueno, si les parece, en honor a los puntuales y las puntuales, podemos estar arrancando, ¿no? ¿Se acuerdan que arrancamos con módulo 4? ¿Cómo le fue con eso? ¿Lo procesaron un poquito? Universalidad, regionalismos, interculturalidad. Un tema, ¿no? Bueno, espero que hayan podido dar algún debate en casa. Bueno, sí. Bueno, pensé que habían hablado. Vamos a ver la responsabilidad internacional vista desde dos sujetos responsables distintos, ¿no? Dos sujetos pasivos de esa responsabilidad. Una, vista de la responsabilidad internacional del Estado, abocada más a la mirada, obviamente, de los derechos humanos. El Estado tiene responsabilidades internacionales fundamentalmente en el ámbito del derecho público, en el ámbito del derecho comercial, específicamente en el ámbito del derecho internacional, en el ámbito del derecho internacional privado. La verdad que el Estado tiene desde distintas facetas, distintas materias, responsabilidad internacional. Nosotros vamos a hacer una mirada más específica, obviamente, por la pertinencia de la materia, a la responsabilidad internacional del Estado en temáticas de derechos humanos. Y a su vez, también vamos a ver, nos lo plantea el programa, la responsabilidad penal de personas físicas, ¿sí? Que en su caso pueden haber, de individuos, pueden tener en su caso o no, responsabilidades incluso de representación de ese Estado. Pero que a diferencia, y esto capaz que es lo más importante para poder comprender los dos distintos temas que vamos a ver, a diferencia de la responsabilidad del Estado, donde el Estado es el condenado, el ente ideal Estado, ¿sí? Sea quien lo gobierne y quien venga en el futuro, porque incluso muchas veces el Estado es condenado por un hecho que ocurrió hace muchos, muchos años atrás, ¿no? Durante todo el proceso que se lleva adelante, el tiempo que eso conlleva, para cuando cae la sentencia, el que está gobernando dice, che, pero yo no gobernaba el que venía hace 5 años atrás. Bueno, es precisamente la responsabilidad del Estado que tiene una continuidad de su representatividad en términos de ente, de figura del derecho internacional. Entonces, responsabilidad del Estado. Distinto, responsabilidad de los individuos. ¿Bien? Como primer punto para poder distinguir ahí. Entonces, esa responsabilidad del Estado es una responsabilidad sobre el ente, sobre el sujeto de derecho internacional, Estado, República. Gobierne quien la gobierna en ese momento y quien la venga a gobernar en el futuro.
Bien, vieron que muchas veces, no es un tema específico del tema de la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos. Exactamente, trasciende a los representantes del gobierno, del que venga, y por eso iba a dar un ejemplo, por ejemplo, porque es un tema de mucho debate público, la deuda externa. ¿Qué pasa con la deuda externa? Una parte de nuestra población, en términos de posición política, dice la deuda externa es ilegítima de cara al futuro. Sí, la deuda externa puede ser ilegítima, puede ser impagable, pero el problema que tiene el Estado, que el Estado es uno solo, no es que se disuelve y es otro Estado. Así cambie de nombre. ¿Se entiende? Entonces, para el acreedor en este caso, digamos FMI, Banco Mundial, por más que vos cambies de gobierno, por más que el otro era ilegítimo, por más que el otro hizo manganeta, el acreedor te dice, mirá, sos la misma persona ideal, así que a pagar, no sé, refinanciemos, vemos, pero pagamos. ¿Bien? Piensen ustedes que el gobierno de Alfonsín tuvo algún intento incluso con una impronta mucho, mucho más fuerte, que era la deuda externa contraída por la dictadura militar, un gobierno que rompió el ordenamiento constitucional, que usurpó el poder, que no fue elegido por sus habitantes y contrajo la primera deuda de la modernidad descomunal, que sin lugar a dudas condicionó el futuro por muchas décadas de este país, durante la década del 70. Entonces, ¿qué le planteaban algunos a Alfonsín? Che, Alfonsín, digamos, era un gobierno usurpado, era ilegítimo, era inconstitucional. Lo hicieron por las armas, mataron gente, desaparecieron, torturaron. No reconozcamos la deuda contraída por esos tipos y tipas, pero mayormente tipos, diríamos. Bueno, ¿qué pasó ahí? Pasó que el gobierno no tuvo margen de maniobra, o consideró que políticamente no había margen de maniobra, porque lo que implicaba era tomar la definición lisa y llana de defaultear una deuda sin respaldo internacional detrás que dijera, no, che, Alfonsín tiene razón, no era el mismo Estado, era otro Estado, un Estado terrorista, dictatorial, no iba a pasar eso. Vos podías no pagarla, pero te entraban todas las consecuencias en términos comerciales e internacionales de no pagar la deuda. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De la deuda externa que toma un gobierno y que viene el otro, pero el de Alfonsín era el más claro porque el gobierno que lo había tomado era un gobierno de dictadura, entonces no comparado con nada más, que en la práctica fue imposible de poder ser justificado. Entonces decimos, la responsabilidad por la conducta que tiene el Estado se sostiene en el tiempo a futuro. Y un dato interesante para agregar con respecto a esta responsabilidad internacional. La responsabilidad se acredita con la existencia del daño, es decir, acreditar que el daño ocurrió, y la ilicitud del hecho. ¿Cuál es lo que nos está faltando como figura típica de un hecho delictivo común cuando hablamos de una persona? Nos está faltando la innecesariedad, diría yo, de la culpa o el dolo. No es necesario para responsabilizar al Estado en términos internacionales por violación de derechos humanos que el Estado, el ente ideal, se le acredite que tuvo dolo para que eso ocurriera. Basta acreditar el daño y el hecho ilícito. Yo acredito que hubo un daño y que el hecho fue un hecho ilícito y no me importa, no es necesario acreditar que el Estado había tenido dolo o negligencia grave en la responsabilidad que le estoy endilgando. Y como decíamos recién, lo que nos queda claro es que estamos hablando de responsabilidad del Estado, del ente ideal. Cuando queremos hablar de personas físicas, vamos a la segunda parte. Acá solamente estamos hablando del Estado. Es importante decir esto también, que una importante doctrina de la comunidad internacional empieza a mencionar que algunos muy particulares entes, por la envergadura y el peso específico en el reparto del poder mundial, deberían poder tener algún tipo de responsabilidad internacional de Estado. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional.
por ejemplo, el Banco Mundial, por el peso específico que esos actores de la comunidad internacional tienen en la referencia y en el reparto de poder con otros estados incluso. Esto es, hasta el momento, digamos, algunas opiniones en ese sentido. Pero lo que nosotros vemos con claridad que responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos, estamos hablando de el Estado tal cual lo conocemos. Esa responsabilidad internacional tiene un avance importante en términos normativos en el año 2002. ¿Sí? En el año 2002, la Organización de Naciones Unidas dicta una resolución, que es la 56/83, que establece por primera vez esa delimitación de forma más específica sobre la responsabilidad de los estados por hechos internacionalmente ilícitos. ¿Sí? Esa responsabilidad también es una responsabilidad que el Estado tiene a partir de lo que esa norma general establece que yo mencionaba, pero también la que va asumiendo en cada instrumento internacional de derechos humanos. Porque ¿qué pasa? Pasa que yo tengo un marco de responsabilidad internacional en términos generales, pero además tengo convenios, tratados de derechos humanos, que los estados van firmando. Y esos tratados, esos convenios de derechos humanos, le establecen acciones de responsabilidad a los estados. Entonces, a su vez, los estados asumen responsabilidades, por supuesto voluntariamente, como es la aceptación del derecho internacional, a partir de la suscripción de esos tratados y de esas convenciones que le van estableciendo a esos estados obligaciones particulares. Por ejemplo, puede ser que un estado limítrofe con otro tenga más responsabilidades internacionales en términos de violación de derechos humanos porque haya firmado tal o cual tratado y el país limítrofe de al lado no las tenga porque no suscribió esos instrumentos de derechos humanos. ¿Qué decir? La Convención Internacional contra la Tortura, que establece con claridad varias acciones de responsabilidad con respecto a los estados. Recuerdo ahora, el Estado no puede enviar extraditar a una persona a un Estado donde sabe que está legitimado, legalizado alguna práctica de tortura, por ejemplo. Yo Estado, firmé la Convención Internacional contra la Tortura, me piden la extradición de Juan Pérez, y del país de donde es Juan Pérez está permitida las prácticas de tortura, no lo puedo expatriar y remitir y extraditar hacia ese lugar, porque asumo la responsabilidad de combatir la tortura, tanto hacia dentro del país como hacia afuera. Entonces, por ejemplo, eso es una responsabilidad que establece la Convención Internacional contra la Tortura. La Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Miren, el Pacto de San José de Costa Rica, hay algo importante en su artículo 1 que es necesario que ustedes desde ya incorporen. El artículo 1 dice que los estados que firman el presente pacto se obligan a respetar los derechos y libertades y a garantizar el libre y pleno ejercicio. Recuerden esta terminología: respetar y garantizar. La Corte Interamericana, cada vez que va a sacar un fallo y va a hablar sobre la libertad de expresión, o va a hablar sobre las garantías del debido proceso, o va a hablar sobre el derecho a asociarse, va a decir el Estado X, Argentina, se obligó a respetar los derechos y libertades referentes a la asociación y garantizar el libre pleno ejercicio para que la asociación civil X, que nos está haciendo la denuncia, pueda asociarse libremente, etcétera, etcétera. Entonces, respetar y garantizar son obligaciones que el Estado que suscribió el Pacto de San José de Costa Rica se obligó. Y a partir de que se obligó voluntariamente, es una responsabilidad internacional con respecto a eso. ¿Que se lo va a marcar quién? En este caso, la Corte Interamericana. Bien, primero la Comisión y luego la Corte Interamericana, y le va a decir: mire, usted se obligó a respetar derechos y libertades. En este punto que estamos viendo es la libertad de expresión, por ejemplo. Y se obligó a garantizar
el libre ejercicio de ese derecho. Entonces, vulneró, violentó y es responsable internacionalmente por la violación de esa obligación que estableció en primer punto en el artículo 1 y después, en caso de que fuera libertad de expresión, artículo 3, etc. Ahí entonces vemos cómo el Estado asume una obligación de no hacer, ¿no? De no violar derechos, y asume obligaciones de hacer, de garantizar de que esos derechos se puedan cumplimentar y se puedan respetar. Entonces, lo que me parece interesante de esto es que ustedes tengan en cuenta que además de la generalidad del derecho internacional, los estados van a tener mayor nivel de responsabilidad en la medida que hayan asumido mayor nivel de compromisos internacionales a través de los distintos tratados de derechos humanos que existen. Y eso va a acrecentar el nivel de responsabilidad de esos estados. ¿Y qué obligaciones asume? ¿Contra quién? ¿Con quién asume las obligaciones el Estado? Bueno, asume obligaciones para con otros estados. Por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos permite lo que se llama comunicaciones entre estados. Comunicaciones, para que se entienda acá rápidamente, ustedes tienen una bolilla específica de esto, es una denuncia de un estado al otro, pero no en términos de denuncia. Entonces, el Sistema Interamericano permite que un estado le marque la cancha al otro estado y le diga lo que está haciendo mal, por ejemplo, porque tiene migrantes en su otro estado. Frente a individuos, asume la responsabilidad, porque algo que nosotros hemos podido decir, el Estado puede ser denunciado por sus propios habitantes. Por ejemplo, claramente, los dos ejemplos que yo di recién, la Convención Internacional contra la Tortura tiene el Comité contra la Tortura, que cualquiera de nosotros podemos ir a denunciar en el comité haber sido víctimas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Sistema Interamericano tiene la Comisión Interamericana, que cualquiera de nosotros podríamos ir por alguno de los artículos que garantizan derechos de la Convención Interamericana que haya sido vulnerado, podemos denunciar al Estado argentino ante el Sistema Interamericano, o sea que también asume esa obligación frente a individuos. Y por último, frente a la comunidad internacional. Bien, asume responsabilidades y obligaciones ante la comunidad internacional toda a través de los distintos ámbitos. Organización de Estados Americanos, Asamblea de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, y ¿qué pasa ante esta responsabilidad? ¿Qué ocurre ante esta situación de responsabilidad? Bueno, pueden emerger, podríamos decir nosotros, tres tipos distintos de reparación. Que el Estado sea condenado a tres formas distintas de reparación. Una, la consabida indemnización de daños y perjuicios. El sistema interamericano, por ejemplo, la Corte Interamericana, establece una condenación pecuniaria y le pone al Estado una reparación. Pecuniaria en términos de indemnización y pecuniaria en términos de costas. ¿Sí? Entonces, una forma de reparación a la violación de un derecho humano en el cual el Estado sea condenado es una indemnización de daños y perjuicios. Uno. La otra posibilidad, la otra reparación puede ser establecida por el restablecimiento de la situación anterior. Por ejemplo, Corte Interamericana, sentencias contra países latinoamericanos por el desplazamiento de comunidades indígenas, donde la Corte Interamericana, en los casos que ha sido posible, no en el caso que yo expulsé a una comunidad originaria y construí una represa e inundé todo el valle, porque obviamente ahí no puedo restablecer la situación anterior, pero sí en los casos en los cuales eso todavía no es imposible de ser retrotraído, la Corte ha obligado a retrotraer las circunstancias al momento anterior. Entonces, restablecimiento de la situación anterior es otra forma de reparación. Y también puede ser la llamada satisfacción o reparación simbólica, que también la Corte Interamericana la ha utilizado en gran medida. Esa reparación simbólica, por ejemplo, ha sido ante una masacre
establecer un día de conmemoración de esa masacre. Ante una matanza, erigir un monumento para recordar las víctimas. Son formas de reparación simbólica, que no son excluyentes todas las que yo acabo de decir. El Estado puede ser condenado incluso hasta las 3 juntas, hasta las 3 formas de reparación que acabo de mencionar. Pero esas serían 3 formas de reparación. Seguramente más adelante algo más vamos a poder decir sobre el final de este módulo. Bien, ahí estamos hablando entonces de esto primero que yo les decía de la reparación, de la responsabilidad internacional del Estado ante violación de derechos humanos. Algunos principios generales que yo mencioné, pero traté de abocarme al tema de violación de derechos humanos. Delimitamos muy bien, dijimos, estamos hablando de esa responsabilidad internacional de los Estados. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de la responsabilidad individual en términos de violación de derechos humanos? Bueno, ahí hay una novedad, y no es de hace tanto tiempo en lo que es la historia de la humanidad. Tiene poco más de 70 años, que es el juicio de Nuremberg. Alguna mención hicimos nosotros sobre el comienzo de la cruzada. El juicio de Nuremberg, que tiene que ver con el juicio a los jerarcas nazis realizado por las potencias vencedoras. ¿Bien? Es decir, el juicio cuando los aliados, llamados aliados, ganan la guerra de la Segunda Guerra Mundial, invaden Alemania y establecen un tribunal para juzgar a los generales y los jerarcas nazis y también civiles que habían participado del genocidio nazi. Después va a haber una segunda parte de eso, que es el Tribunal de Tokio, que va a ser contemporáneo, pero que va a ser posterior. Ya que el otro día les recomendé de Netflix, también hay un documental de... Yo les recomiendo cosas re locas para los fines de semana, pero bueno, lo pueden ver un día de lluvia, un documental sobre el juicio de los jerarcas japoneses responsables del genocidio realizado en Corea, en China, por Japón, sobre el juicio de Tokio. Bueno, entonces, el Tribunal de Nuremberg se conoció los principios elaborados para el juzgamiento de los jerarcas nazis como los principios de Nuremberg. Ahí hay una particularidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de por arriba de naturalismo y positivismo? Hicimos una mención. Ya no me acuerdo si lo hablamos acá o lo hablamos en Ciencias Políticas. Ahora tengo dudas. Yo creo que hice una mención acá a la existencia del juzgamiento a los delitos de lesa humanidad cometidos durante el genocidio nazi y la ausencia de normas positivas, en principio, que obligaran a los nazis a omitir determinada conducta o a realizar determinada conducta, que fue un argumento realizado por los imputados para decir, no, mire, yo cuando segregué a la comunidad judía, lo hice porque la ley alemana me lo permitía, cuando les expropié todos los bienes, lo hice porque la ley alemana me lo permitía, y cuando los mandé a campos de trabajo, los hice porque la ley alemana me lo permitía, entonces no violé la ley, ¿no? Bueno, entonces ir en contra de ese argumento requirió de una construcción jurídica que permita romper con ese esquema de defensa. Y entonces ahí se incorpora el concepto de responsabilidad penal individual, porque aparte hay que decirlo, las experiencias existentes eran experiencias en las cuales se había condenado a los estados perdidosos de la guerra. Por ejemplo, lo que había ocurrido con los estados que habían perdido la Primera Guerra Mundial, que la comunidad internacional vencedora lo castiga con el pago de indemnizaciones por la guerra. ¿Sí? Ese castigo del pago de indemnizaciones por la guerra fue al Estado.
No hubo un castigo a los individuos. Bien, el castigo por los crímenes de guerra eran a los estados que cometían crímenes de guerra y se los sancionaba pecuniariamente, es decir, para indemnizar a los países que habían sido víctimas de esos crímenes de guerra. Pero el concepto de ir a buscar al individuo y juzgar a la persona es un concepto novedoso que aparece con el juicio de Nuremberg. Bien, donde se corre el velo del Estado y se va y dice, no, no, está todo bien, vamos a condenar a Alemania, ahora vamos a ver cómo la vamos a juzgar, a que pague, lo que fuere, pero a estas personas las vamos a condenar por todo lo que cometieron. Ese principio se desarrolla en Nuremberg. Se genera una jurisprudencia del tribunal y luego va a ser esa jurisprudencia del tribunal incluso la que va a nutrir a lo que se conocen como los tribunales ad hoc de Ruanda y de Yugoslavia a mediados de la década del 90, donde se cometieron sendos genocidios. En Ruanda, la facción Hutus contra los Tutsi, que eran dos grupos étnicos de Ruanda, y en Yugoslavia, a partir del desmembramiento de las distintas repúblicas, y algo que yo comentaba, fundamentalmente contra la población musulmana, que era minoritaria, ¿no? Entonces, esos principios de Nuremberg, que se desarrollan para jugar a los jerarcas nazis, van a fortalecer la construcción doctrinal y jurisprudencial que va a construir los tribunales penales de Ruanda y de Yugoslavia a mediados de la década del 90, que van a ser parecidos a lo de Nuremberg, pero con la particularidad de que no había un Estado que había ganado, que había sido invasor, sino que la comunidad internacional, a partir del sistema de Naciones Unidas, los había constituido, y que luego todo eso va a fortalecer el concepto y lo que después va a terminar siendo el Estatuto de la Corte Penal Internacional a partir del Estatuto de Roma. Profe, eso pasa cuando un Estado no garantiza la seguridad de la población. Te leí tarde, Pablo, decime, ¿en qué parte me decías? Si tenés audio, si no, escribímelo. Lo perdimos, Pablo. Sobre la reparación. Te agarré tardísimo, Pablo. Eso pasa cuando un Estado, no es que no garantiza la seguridad, eso pasa cuando un Estado viola un derecho de los que están, por ejemplo, ya que estamos en el ejemplo de la Convención Americana, de los que están en la Convención Americana. Entonces, la violación de un derecho de la Convención Americana, si el sistema regional, a partir de la Comisión y posteriormente la Corte, sentencian al Estado que la vulneración de ese derecho del Estado, el Estado no garantizó o no respetó ese derecho, sea cual fuera el derecho, de los que están enmarcados dentro de la Convención, entonces el Estado tiene que hacer una reparación. ¿Bien? Cuando hablamos de la seguridad, en realidad, en todo caso, estamos hablando de la integridad física, de la propiedad, de la libertad, ¿sí? Recuerden ustedes que el derecho a la seguridad, esto es opinable, digamos, pero soy respetuoso en eso de lo que cada uno pueda llegar a opinar, pero en definitiva es un derecho de medios, ¿no? Es un derecho que te garantiza otra cosa. La seguridad en sí misma no es un valor en la medida en que la seguridad hace que no me lastimen, que no me asesinen, que no me roben. Porque la seguridad en sí misma no es un valor, porque si no vivo en una habitación acolchonada y no me va a pasar nada. Pero no tengo libertad, no tengo libertad de expresión, no tengo capacidad de transitar, de esparcimiento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está en juego es, a través de la violación de tu seguridad, ¿qué derecho se lesionó? ¿Cuál se lesionó? ¿La vida? ¿La libertad? ¿La integridad física? ¿La propiedad? ¿La integridad sexual? Bueno, ¿cuál es el derecho que se vulneró? Ese es el derecho al cual, en caso de que haya una violación acreditada por el sistema internacional, el Estado debe responder. ¿Sí? ¿Ahí fue, Pablo? ¿Se entendió?
Bien, perfecto. Seguimos entonces. Me interrumpen, ¿eh? Cualquier cosita, hablen. Seguimos entonces con responsabilidad individual, ¿les parece? Bueno, entonces dijimos novedoso, innovador, juicio de Nuremberg, principios que no existían, jugar internacionalmente a individuos. Entonces ya pasamos a un segundo estadio. Jugábamos estados, ahora pasamos a jugar también individuos. ¿Individuos que participaron de qué? ¿De cualquier delito? Y no. Estamos hablando de la macrocriminalidad, de una criminalidad de sistema, ¿no? Que en todo caso ponga en incapacidad al Estado para juzgar, porque el desborde es de tal magnitud que el propio Estado no tiene capacidad de juzgar, o esa macrocriminalidad atraviesa tanto el sistema estatal que existe una connivencia para con el crimen, para con sus autores. Entonces, no estamos hablando de cualquier hecho. Estamos pensando que estamos hablando de un umbral de gravedad importante para que pensemos qué delitos van a ser juzgados y por qué motivo el Estado, la comunidad internacional va a juzgar a esos individuos que integran ese Estado. ¿Sí? Y esto es importante a partir de esa jurisprudencia, a partir de esa doctrina, a partir de esos antecedentes, el Estatuto de Roma, que es el Estatuto del 2002, que es el que crea la Corte Penal Internacional, que no funciona en Roma, el Estatuto se firma en Roma, pero la Corte Penal Internacional funciona en La Haya, se va a determinar que la competencia de la Corte Penal Internacional es para 4 delitos. Es para crimen de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Vamos uno por uno. Crimen de genocidio. Es decir, ¿qué va a procurar perseguir la Corte? Esto decíamos, el umbral de gravedad. Va a perseguir estos 4 delitos. No va a perseguir otros delitos. Por supuesto, en esos 4 delitos se cometen violaciones, homicidios, pero son parte constitutiva del delito al cual se va a perseguir. Crimen de genocidio. Matanza, lesiones graves, sometimiento a condiciones para destruir el grupo, medidas para impedir nacimientos, traslado por la fuerza de niños para incluso ser criados por otros grupos, ¿sí? Todas esas acciones que tengan como intención destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Ese es el crimen de genocidio. Cuando yo cualquiera de estos hechos ilícitos los cometí para destruir un grupo que tenga características identitarias nacionales, étnicas, raciales o religiosas. Bien, ahí voy a estar cometiendo un genocidio. Y en esa comisión de ese genocidio yo estoy habilitando el sistema penal internacional de juzgamiento a través del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Estatuto que tiene que ser tratado, digamos, porque la Corte Penal Internacional, el Tratado de Roma es un tratado, tiene que haber sido suscrito por el Estado. Bien, Argentina es uno de los primeros países que lo suscribió, pero Chile lo suscribió casi 10 años después, por ejemplo. Y Estados Unidos nunca lo suscribió, ni lo va a hacer. Bien, entonces, o Israel. ¿Sí? Digamos, extrañamente, o no tan extrañamente, el discurso sobre los países que quedan aislados del mundo no se vierte sobre países que, por ejemplo, de aproximadamente 120 países que ya suscribieron el Tratado de Roma, no lo hayan suscrito Estados Unidos o Israel. No pareciera ser que son países que quedan aislados del mundo. Eso es para los del tercer mundo cuando no hacen algo. Si un país del tercer mundo no hace algo, queda aislado del mundo. Si un país del primer mundo
no hace algo como hacen otros 120 países, que es suscribir la Corte Penal Internacional para delitos, por ejemplo, cuando se cometen de genocidio, no quedan aislados del mundo. Esa doble vara genera precisamente distintos estándares de responsabilidad. Si funcionarios argentinos o argentinas o soldados, integrantes de una misión humanitaria, lo que fuere, participan de un delito de estas características que nosotros vamos a ver ahora, de estos 4 delitos que vamos a ver, pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Si lo hace un soldado norteamericano o una soldada, no. ¿Por qué? Porque no suscribió el Tratado de Roma. Bien, que, entre otras cosas, le permite a la comunidad internacional juzgar un delito de la gravedad del delito de genocidio. Bien, crimen de genocidio. Entonces, la Corte Penal Internacional puede juzgar delitos de genocidio. Delitos de lesa humanidad, donde a través del asesinato, la tortura, la desaparición, las violaciones, el sometimiento a la esclavitud, sea la víctima de esos hechos delictivos, sea la población civil y la comisión de los mismos sea de forma generalizada o sistemática. El delito de lesa humanidad tiene la particularidad que es contra población civil de forma generalizada o sistemática, es decir, tiende a no ser un hecho aislado. Hay un plan criminal, lesa humanidad. Después puedo cometer muchos hechos adentro, violar, torturar, desaparecer, pero la particularidad para considerarlo de lesa humanidad es que sea contra población civil y que sea de una forma sistemática o generalizada. Ejemplo, el terrorismo de Estado en la Argentina. ¿Por qué los delitos del terrorismo de Estado en la Argentina son delitos de lesa humanidad? Porque fueron realizados contra población civil y que había un plan sistemático para desaparecer personas, apropiarse de los hijos de esas personas, torturar para castigar o para obtener información, asesinar. Entonces, como se demostró un plan sistemático y que no hubo excesos de una parte, de alguien que no cumplió las normas o que se fue por fuera de las órdenes, como hubo un plan sistemático, es un delito de lesa humanidad. Bueno, ese delito de lesa humanidad es uno de los 4 delitos que puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Crímenes de guerra. Yo les decía, las convenciones de Ginebra, que vienen de comienzos del 1900, que luego se van a conocer como las convenciones de Ginebra de 1949, porque luego va a haber un relanzamiento, pero las convenciones de La Haya sobre crímenes de guerra son de 1920, que se emiten precisamente después de la Primera Guerra Mundial y por las atrocidades que se cometen en la Primera Guerra Mundial. Esos crímenes de guerra, originalmente, era para juzgar a los estados responsables por esos crímenes de guerra. ¿Qué hace la aparición de la responsabilidad internacional sobre los individuos? Que el individuo que cometió el crimen de guerra, además del Estado, que va por la responsabilidad internacional, el individuo también puede ser juzgado. ¿Sí? Entonces son infracciones graves a las convenciones de Ginebra, que es el derecho sobre el derecho de guerra, o a los usos y costumbres sobre conflictos armados internacionales. Y acá también es importante decirlo porque también se establecen condiciones cuando los conflictos armados no son internacionales. Y esto es importante porque siempre los crímenes de guerra fueron de Estado a Estado, porque como el juzgamiento era para con un Estado, el conflicto tenía que ser internacional. Pero como la Corte Penal Internacional está juzgando a individuos, esos delitos de guerra pueden ser incluso para conflictos internos hacia adentro de un mismo país y que no tengan la característica de conflicto internacional y que involucre a terceras naciones. Y el último es el crimen de agresión, el 4º delito que también es juzgado. Es un delito que fue, digamos,
fue delimitado con posterioridad. El Estatuto de Roma del 2002 sufre una modificación en el 2010 y recién ahí se delimita lo que se quiere reflejar cuando se habla de crimen de agresión, que es cuando una persona, porque estamos juzgando personas, tenía la capacidad de controlar o dirigir la acción política o militar de un Estado, y desde ese lugar de poder planifica, prepara, inicia, realiza un acto de agresión hacia otro Estado violando la Carta de Naciones Unidas. Es un acto de agresión de un Estado hacia otro Estado. Una invasión, ¿no? Una acción militar que violenta la soberanía, la integridad territorial de otro Estado, es un crimen de agresión. Se me ocurre, por ejemplo, Irak invadiendo Kuwait. Estoy yendo a la prehistoria para ustedes, pero podría juzgarse la invasión de Irak sobre Kuwait como un crimen de agresión, ¿no? Se ingresa a un territorio de otro país para violentar su integridad territorial y su soberanía. Bueno, esos son los 4 delitos que juzga la Corte Penal Internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión. Bien, esto es importante que ustedes lo recuerden y que medianamente puedan comprender alguno de ellos. Esto que yo les estoy diciendo está en el estatuto. No con la simplificación por ahí que yo les estoy transmitiendo, pero está en el estatuto. De hecho, la parte de los crímenes está del artículo 6 al 8 bis, digamos, esa parte es muy breve. Bien. Y hay una particularidad acá, que yo la quiero referenciar, porque al comienzo, cuando hablamos de la responsabilidad internacional de los Estados, les aclaré que no era necesario que, para condenar un Estado, no era necesario demostrar el dolo o la culpa grave. Solamente con demostrar que era un hecho ilícito y que había un daño, el Estado podía ser responsable. Acá no, porque acá estamos hablando de individuos. Entonces hay que demostrar la intención de la comisión delictual, como lo es en la tipificación de culpabilidad de nuestro ordenamiento penal. Entonces tiene que ser un hecho ilícito, tiene que haber un daño y tiene que haber una responsabilidad intencional, tiene que haber un dolo, tiene que haber una culpa. Bien, que precisamente lo establece el artículo 30 del Estatuto de Roma. ¿Para qué? Para que uno de estos delitos sea pasible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional. ¿Alguna duda con esto? ¿Seguimos? Bueno, interrumpa, estamos como en casa. Bien, entonces, esa responsabilidad internacional penal de los individuos, por otro lado, no depende de la existencia de normas del derecho interno que proscriban esas conductas. ¿Bien? Es decir, yo no necesito que mi derecho interno prevea el delito de lesa humanidad. No necesito que mi Código Penal hable del delito de genocidio. La Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar esos delitos, los diga o no los diga mi derecho interno. ¿Por qué? Porque prevalece la competencia de la Corte por el objeto del derecho internacional que está en juego, que son los crímenes internacionales más graves, ¿no? Ese umbral de gravedad que yo les decía. Entonces, esa competencia de la Corte se aplica por más de que el Estado Nacional no tenga dentro de su ordenamiento interno la tipificación de esos 4 delitos que yo les acabo de mencionar. Más allá de eso, la Corte Penal Internacional convoca a los Estados a tipificar esos delitos en sus ordenamientos. Pero esto es porque la Corte, ¿qué procura? Ser complementaria. La Corte, si un delito es juzgado por el derecho interno, por su propio Estado, si una persona que comete genocidio porque se alzó en armas para eliminar a otra etnia, ¿sí?
que habitan en el mismo país, y entonces generó masacres, violaciones, se apropió de los niños. Y si el Estado logra recuperar el poder de su territorio y logra juzgar a esa persona, la Corte Penal Internacional va a decir bienvenido sea. Pero para eso, para que vos puedas juzgar eso como el delito, como la gravedad que es, y no como 20 homicidios, sino como 20 homicidios en el marco del crimen de genocidio, vos tenés que tener juzgado, tipificado ese delito. Un crimen de agresión sería el caso de Afganistán contra Estados Unidos en las Torres Gemelas. No sé si un crimen de agresión posiblemente sea un crimen más de lesa humanidad, ¿no? Población civil, una práctica sistemática. Habría que verlo, digamos, en el caso puntual. Lo que sí quiero aclarar con respecto a esto, que Afganistán no firmó el Tratado de Roma. Entonces no podés juzgar a Afganistán bajo los principios del Tratado de Roma, como tampoco lo firmó Estados Unidos. ¿Sí? Pero, bueno, no sé, digo, podría ser analizable. ¿Sí? Podría ser tanto un crimen de agresión como también podría ser un delito de lesa humanidad. Digo esto porque el crimen de agresión está más pensado para un proceso de invasión, ¿sí? Y los crímenes cometidos en ese proceso de invasión, a eso me refiero. Vieron que yo les dije, quedó sin definir en el 2002 y luego se definió en el 2010 porque se le buscó, se le buscó la tipificación porque no había consenso. Y la tipificación en realidad está más pensada como fuerzas armadas violentando la soberanía o la integridad territorial o la independencia de un Estado, no cometiendo delitos de homicidio en este caso, como parte, como hecho solo, sino cuando vos estás invadiendo el Estado. Por eso creo que sería más un delito de lesa humanidad en caso que Afganistán hubiera firmado el Tratado de Roma, cosa que no hizo. Entonces decíamos esto de el derecho interno, la omisión de ese derecho interno no exime la posibilidad de que la Corte juzgue, aunque la Corte fomenta esa creación, porque la Corte lo que procura es que el Estado lleve adelante ese juzgamiento, y entonces aparece complementariamente la Corte. Pero ahí decir otra cosa que me parece interesante, que lo que no exime de responsabilidad es lo que se puede llamar como la cosa juzgada fraudulenta, ¿no? Es decir, o aparente. Es decir, el ne bis in idem como principio de garantía del derecho penal, que es el impedimento del doble juzgamiento, ¿no? El ne bis in idem. Ahora, ese doble juzgamiento que está basado en la cosa juzgada, lo que no puede ser es una cosa juzgada aparente, es decir, hago un juicio, hago un juicio en el cual o absuelvo o condeno a penas irrisorias con el objetivo de decir, no, que no lo juzgue la Corte Penal Internacional porque yo ya lo juzgué en el derecho interno. ¿Se entiende lo de la cosa juzgada aparente? Es hacer como que yo voy a juzgar, porque en definitiva lo que quiero es proteger a esos connacionales por mi connivencia en la comisión de esos delitos. ¿Sí? Caso Colombia. Otro modelo que siempre nos gusta implementar, ¿no? Como Colombia como país modelo. Bueno, Colombia, paramilitares colombianos, constituidos al claro apoyo del Estado, ¿sí? Para anclarlos territorialmente en lugares donde la guerrilla, que era un grupo militar por fuera de la estructura de Estado, que también tenía sus responsabilidades, actuaba en el territorio. Entonces el Estado colombiano, ¿qué hizo? Fomentó la constitución
de ejércitos privados armados. Claro. Después, cuando el sistema internacional empezó a querer a ser responsable, no a través del sistema de Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional es muy posterior a la comisión de estos crímenes, pero cuando el sistema interamericano empezó a mirar a Colombia, Colombia empezó a decirle, no, mire, yo investigué los hechos, no pude acreditar que fueran tal grupo paramilitar de contraofensiva colombiana, no pude acreditar que fuera tal general o tal jefe paramilitar, no pude acreditar, o sí, o lo acredité, entonces ahí le di un quédate quieto, portate bien, mirá que te voy a retar, y una multa y 2 años de prisión en suspenso. Ante eso, ¿qué hizo el sistema interamericano de derechos humanos? Sancionó al país. Porque ¿qué le dijo a Colombia? Usted no quiso investigar esto. Usted no profundizó las líneas de investigación. No hubo voluntad de saber la verdad. Hubo amparo de la comisión de esos crímenes. Está acreditado por esto, que el Estado colombiano fomentó la constitución de estas fuerzas irregulares al margen de la legalidad del Estado, para servirle a los fines del Estado. Entonces, ¿qué hizo la Corte Interamericana? Condenó al Estado colombiano. Estamos hablando de responsabilidad internacional, ¿no? No estaba todavía el Estatuto de Roma. No hubo voluntad política de crear un tribunal por los crímenes cometidos en Colombia, como sí lo hubo en Yugoslavia o lo hubo en Ruanda, o para los millones de desplazados que produjo el conflicto armado interno colombiano. No hubo voluntad política, ¿sí? Porque claramente Ruanda no tenía los apoyos que tenía Colombia. Pero sí el sistema interamericano, de la Corte Interamericana, condenó al Estado colombiano por entender que había amparo para la realización de esos crímenes. Entonces, dado ese ejemplo, que lo di en el caso de la responsabilidad internacional del Estado, vengo ahora otra vez a la Corte Penal Internacional. ¿Qué dice la Corte Penal Internacional? La cosa juzgada fraudulenta no es óbice para que yo, Corte, vuelva a juzgar. Ahí no hay nebis in idem. Porque ahí vos lo que quisiste hacer era hacer parecer como que haces un juzgamiento para que yo no pueda juzgar. Y eso a mí no me impide juzgar estos crímenes, estos 4 crímenes que mencionábamos recién. ¿Se entiende todo de la cosa juzgada fraudulenta o aparente? ¿Alguna duda? Bueno. Bien, entonces esa aclaración la quería hacer porque ahí... Sí, dale. O sea, entendí lo que es la cosa juzgada aparente, pero no entendí la última parte, o sea, como qué pasa si la Corte, o sea, entiendo por lógica que la Corte Penal Internacional, cuando hay cosa juzgada aparente, igual va a iniciar un proceso, pero no sé si lo entendí bien. Exacto. Si hubiera cosa juzgada, ¿cuál es la garantía de la cosa juzgada? Por eso yo hablo del nebis in idem. No podés volver a juzgar 2 veces el mismo delito. ¿Me entendés? Entonces, si a mí me querés juzgar por la matanza de 500 personas y ya mi Estado me juzgó y me condenó a 3 años de prisión en suspenso o me absolvió, yo argumento que ya fui juzgado por ese hecho y a la Corte Penal Internacional le digo, no, mirá, vos no podés juzgarme 2 veces por el mismo delito. Agregame otros. Juzgame por otra matanza, por otros hechos, por violaciones, por sustitución de identidad, lo que vos quieras. Pero no por lo mismo que ya me juzgó mi Estado. Y como la Corte, como el Estatuto, previó que iba a haber estados que iban a amparar la comisión de esos crímenes, por eso puse el ejemplo de los grupos parapoliciales colombianos, porque el Estado claramente los creó, el Estado colombiano. Entonces, como la Corte previó eso, dijo, ojo que yo me reservo a que si ese juzgamiento demuestro que es fraudulento, no pueda ser un argumento de defensa para yo no poder juzgar. ¿Bien? Ese fue el planteo. Eso es lo que dice el Estatuto. ¿Sí? Es lo que permite en todo caso hacer, lo que permite hacer que haya 2 juicios por el mismo hecho.
Bien. Entonces, esto de la jurisdicción complementaria, ¿sí? Que me parece interesante. Y también decir que las personas que puedan ser juzgadas no podrían, por la comisión de estos 4 delitos que yo mencioné recién, invocar inmunidades diplomáticas. Esto es un caso muy importante. Ustedes lo habrán visto en un montón de películas, ¿no? Que parecía que una persona está matando a uno en una avenida y va corriendo de una bajada y entra y no, inmunidad diplomática, no me pueden arrestar. No es tan así, no es tan grosero, digamos, como es hecho tan evidente, pero lo que sí es cierto es que una persona con inmunidad diplomática, en principio, salvo que queramos romper un poquito la paz internacional, la paz comunitaria, no puede ser juzgado por el Estado que lo recibe a causa de esa inmunidad. No para los delitos que juzga la Corte Penal Internacional. No es un eximente de responsabilidad. Por ejemplo, ser jefe de Estado o una alta autoridad y estar imputado de la comisión de un genocidio o de un delito de lesa humanidad. No es un eximente esa inmunidad diplomática para no ser juzgado. Y esto es un dato muy importante. Y otra cuestión que me parece a mí también trascendente con respecto a esto es que la responsabilidad penal que se puede acreditar sobre la persona física no implica que se le acredite una responsabilidad penal al Estado del cual esa persona fue parte. ¿Sí? Eso es interesante, me parece a mí. Es decir, no existe la responsabilidad penal de los Estados. En todo caso, existe la responsabilidad internacional del Estado, que ya vimos, la reparación pecuniaria, volver las cosas al Estado anterior, la reparación simbólica, pero no existe la responsabilidad penal del Estado. De hecho, en nuestro país no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Existe la responsabilidad penal de la persona física que integra la persona jurídica, y en todo caso la persona jurídica, dígase empresa, será responsable patrimonialmente cuando un integrante físico de esa persona jurídica, empresa, haya cometido un delito. Entonces, condeno por el delito a Juan Pérez, que es el CEO de la empresa, y patrimonialmente a la empresa por el delito cometido, pero no penalmente a la empresa. Es un delito penal para la persona y es un delito y es un ilícito patrimonial para con la empresa, persona jurídica. ¿Sí? Y acá lo mismo. No existe la responsabilidad penal del Estado por haber condenado penalmente al presidente, por ejemplo, de ese Estado, al primer ministro, al ministro de Defensa. Esa responsabilidad penal de ese individuo no implica que sea una responsabilidad penal del Estado. Lo aclaro a esto porque fue debate, fue motivo de discusión. Francia, por ejemplo, entre su ordenamiento jurídico, Francia tiene un ordenamiento jurídico muy particular, por ejemplo, permite el juicio en ausencia, cosa que nosotros no permitimos. En la mayoría del mundo occidental no se puede juzgar en ausencia a una persona, es decir, si no lo atrapás y lo sentás en el banquillo de los acusados, no lo podés juzgar. ¿Por qué? Porque hay un principio básico que es el principio de defensa, que si la persona no está, no se puede defender. Entonces no lo podés juzgar, no podés hacer que los testigos declaren, no podés mostrar las pruebas al tribunal si la persona no puede decir nada en contra de eso. Entonces, primero atrapalo, sentarlo en el banquillo y después juzgarlo. En Francia se permite el juzgamiento en ausencia, aunque después, una vez que la persona es sometida a proceso, se puede rever esa sentencia. ¿Bien? Caso Astiz. Astiz. Genocida, marino de la Armada Argentina, que fue condenado en ausencia en Francia por la desaparición de las monjas francesas. ¿Sí? Cuando él se infiltra como hermano de una víctima detenida desaparecida en las reuniones de las madres y abuelas de Plaza de Mayo,
y genera ese allanamiento que termina con 3 madres de Plaza de Mayo asesinadas, cuyos cuerpos aparecieron flotando en el mar. Entre ellos la fundadora originaria de la organización Madres de Plaza de Mayo. Bien, en ese hecho también desaparecen las monjas francesas, y Astiz es juzgado en ausencia en Francia. ¿Por qué? Porque Francia permite el juzgamiento en ausencia en épocas en las que Argentina regía la impunidad, luego la Argentina lo condena a Astiz, con lo cual eso es detenido y está todavía detenido en Argentina. Una pregunta. Más o menos perdón. Sí, decime. ¿Cuánto tiempo más tarde lo condenaron a Astiz, el Estado argentino? Más o menos. O sea, porque... Como mínimo 10 años. 10, 15 años capaz. Bastante más tarde, porque él fue condenado en ausencia en la década del 90 en Francia. Y los juicios en la Argentina se abrieron a partir de la ley que promueve Néstor Kirchner, que declara la nulidad de la ley de obediencia a vida y la ley de punto final, y de los indultos, y el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declara la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía. Así que aproximadamente entre 10 y 15 años. Pero me sirve de ejemplo para marcarles que la discusión de la condena al Estado en términos penales es una discusión que Francia introduce, que no llega a tener consensos y por lo cual en el Estatuto de Roma no se permite que, porque sea condenado los más altos responsables institucionales del Estado penalmente por la Corte Penal Internacional, se condena al Estado, no se permite. ¿Bien? Entonces no hay condena al Estado por la responsabilidad penal. Y tampoco lo hay porque el Estatuto Penal Internacional, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, no permite la condena a personas jurídicas. Y esta discusión se da también por la discusión de los llamados contratistas. ¿No escucharon nunca en las películas norteamericanas de Irak, de Afganistán, los contratistas? O en la televisión, porque secuestraban a un contratista. ¿No escucharon el término contratista? Bueno, Estados Unidos encontró una forma muy interesante de escudarse de la responsabilidad internacional por crímenes cometidos. ¿Cómo lo encontró? Crear empresas privadas, creadas por el Pentágono, que se nutren de los Rangers, los SEAL, los grupos comandos, todos esos distintos figuras militares que ellos tienen, pasan a ser empleados de las empresas privadas y luego son contratados por empresas que desarrollan tareas en los países invadidos. Irak, Afganistán, fundamentalmente, porque es una figura que nace con Irak primordialmente. Y entonces ya no son soldados del Estado que cometieron un genocidio, entraron a una población y pensaron que eran terroristas y mataron a 50 personas en un pueblo. No son ya soldados del Estado, sino son privados. No dependen del Estado, no los maneja el Estado. Entonces, ¿cómo el Estado va a ser responsable de algo que no maneja? Es una empresa privada. ¿Bien? Y entonces se quiso introducir la discusión de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Hay montones de nombres. Si lo googlean esto que les estoy contando, les van a aparecer un montón de nombres, páginas, todo. Pero esa discusión no tuvo tampoco consenso, con lo cual no hay responsabilidad penal de los estados y no hay responsabilidad penal internacional, conforme al Estatuto de Roma, de las personas jurídicas. Lo cual no significa que yo no pueda arrestar a los integrantes de esas empresas contratistas y los pueda juzgar. Esas son cosas aparte. Yo puedo encontrar, identificar, arrestar y someter a proceso de la Corte Penal Internacional a quien, diciéndose integrante de una empresa contratista,
produjo una matanza de 50 civiles en un pueblo de Afganistán. ¿Bien? Bueno. ¿Y qué me parece otra cosa interesante decirles? El derecho internacional penal, hasta fines del siglo XX, estuvo más regido por el principio llamado de justicia efectiva, ¿sí? Que por sobre el principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Es ese principio que establece que para que vos me puedas juzgar a mí por algo, tiene que estar previamente a la comisión del hecho delictivo delimitada la tipificación delictiva, es decir, qué es lo que está prohibido, y tiene que estar establecida la pena. El hecho delictivo que está prohibido y la pena. Entonces, ese es el principio de legalidad. La Constitución lo dice en grandes términos en el artículo 19, ¿no? Cuando dice todo lo que no está prohibido está permitido. Claro, si vos no me estableces penalmente qué va a estar prohibido y no me decís qué pena va a tener esa prohibición, después no me podés juzgar. Ese es el principio de legalidad. Ahora, ¿qué problema tenía la comunidad internacional con el principio de legalidad? Y el problema que tenía es que no tenía Estatuto de Roma. Entonces, ¿cómo iba a establecer previamente el delito y la pena si no tenía un Estatuto de Roma que le pudiera establecer con anterioridad la comisión de delitos tan graves como el genocidio? Entonces, ¿dónde se fundamentó el sistema internacional penal para juzgar a individuos? En, decíamos, los principios de Nuremberg, en el derecho consuetudinario, en la costumbre internacional. Por eso digo, primero, hasta finales del siglo XX, la comunidad internacional se basaba en el principio de justicia efectiva, en el ejercicio punible post facto, en el ejercicio punible por la posibilidad de hacerlo, constituido a partir de esos principios de derecho internacional, de esa costumbre internacional. Después de finalizado el siglo XX, a finales del siglo XX, aparece ¿qué? Aparece el principio de legalidad. ¿Con qué aparece el principio de legalidad? Y con un estatuto que me dice, los delitos son estos 4, las penas van a ser estas, la forma de juzgamiento va a ser esta. Entonces ahí aparece ese principio de legalidad que estaba ausente, pero estaba ausente a partir precisamente de la inexistencia precisamente de ese marco convencional, cosa que ocurre con posterioridad. Cuando ocurre con posterioridad, yo me abrazo al marco convencional y abrazado al marco convencional puedo decir, sí, ahora tengo un principio de legalidad. Pero antes, ¿cómo hacía para juzgar? Entonces, rigieron 2 principios. Siglo XX, principio de justicia efectiva. Siglo XXI, principio de legalidad internacional. Hay una evolución ahí. ¿A partir de qué? A partir de que avanza el marco de convencionalidad. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ustedes lo que me parece interesante es esos tribunales ad hoc a los cuales yo hacía referencia, comenzaron aplicando ese principio de Nuremberg, esos principios del derecho consuetudinario internacional, que era lo que tenían a mano. Y eso les permitió llevar adelante los juzgamientos que se hicieron, tanto en el Tribunal de Ruanda como en el Tribunal de Yugoslavia. Hoy la Corte Penal Internacional se sustenta en el principio de legalidad, porque tiene un estatuto, porque tiene un tratado de Roma, que le dice qué es delito, qué no es delito, y cómo van a ser juzgados. Bien, bueno, esos son los 2 temas que yo quería ver hoy con ustedes. Principio de responsabilidad internacional, principio de responsabilidad individual por violaciones de derechos humanos, principio de Nuremberg, sistema, principios del derecho internacional, principio del derecho consuetudinario, Tratado de Roma.
¿Alguna duda? Viernes 9:30 de la noche. En 5 segundos. Profe, Sí. ¿podría repetir los 3 tipos de reparación del Estado? De reparación internacional del Estado, es decir, el tema anterior a la Claro, el responsabilidad primero. individual que estábamos viendo, son la reparación de daños y perjuicios, ¿sí? Clásica, la reparación pecuniaria, por decirlo así, la reparación que se establece en dinero, la reparación, decíamos nosotros, de regresar a la situación anterior, sí. ¿Sigo? La reparación de devolver a la situación anterior, en caso de que eso sea posible, ¿sí? Y la tercera, la reparación simbólica, la reparación de satisfacción, que era el ejemplo que yo ponía, por ejemplo, la de instaurar un día por la masacre cometida, la de realizar una reparación simbólica, incluyendo, por ejemplo, el estudio de esa situación, de esa grave vulneración de derechos humanos en la currícula de los establecimientos educativos, de la formación educativa, la de crear un monumento por la memoria, etcétera, etcétera, las distintas posibilidades que eso plantea. Gracias, profe. Dale. ¿Alguna más? ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, gente, nos estamos viendo el viernes que viene, ¿les parece? Si Dios quiere, buen fin de semana. Chao, profe. Bárbaro. Le subí el otro día el articulito que les había dicho de Bien. universalismo y. ¿Lo vieron? Lo subí en el campus. No. Búsquenlo. Lo vamos a ver. Bueno, No. buen fin de. Chao. Chau, No, chau. profe, gracias. Chao, chao. Hasta Nos vemos. luego. Chau, chau. Chao.